En la vasta y exuberante tierra de Uz, donde el sol dorado besaba las arenas del desierto y las caravanas serpenteaban como ríos de colores, vivía un hombre llamado Job. Su nombre resonaba en cada rincón, pues era conocido por su integridad, su piedad y su inmensa riqueza. Job era un patriarca, un líder respetado, un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal. Su hogar era un oasis de prosperidad. Sus rebaños se contaban por miles, sus campos daban cosechas abundantes y su familia, numerosa y unida, era su mayor tesoro. Cada día, Job se levantaba con el alba, ofrecía sacrificios a Dios y rogaba por la protección de sus hijos. La armonía reinaba en su vida, una sinfonía de bendiciones que parecía no tener fin. Pero en los reinos celestiales, donde los ángeles cantaban y los misterios divinos se tejían, una conversación trascendental estaba a punto de cambiar el destino de Job para siempre. Dios, en su infinita sabiduría, observaba a Job con complacencia. «Mira a mi siervo Job», decía a los seres celestiales, «no hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, que me teme y se aparta del mal». Entre los presentes se encontraba Satanás, el acusador, cuya mirada sombría reflejaba una mente retorcida. «¿Acaso teme Job a Dios sin razón?», respondió con voz venenosa. «Extiende tu mano y toca sus posesiones, y verás cómo te maldice en tu misma cara». Dios, en su soberanía, permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero con una condición: todo lo que tiene está en tu mano, pero al mismo no le extiendas tu mano. Así, con un permiso divino y una malicia infernal, Satanás desató una tormenta de calamidades sobre la vida de Job. El viento del cambio comenzó a soplar, anunciando una tempestad que sacudiría los cimientos mismos de su existencia. La primera ráfaga golpeó con fuerza implacable. Mensajeros llegaron uno tras otro, trayendo noticias devastadoras. Los bueyes y los asnos habían sido robados, los siervos asesinados, las ovejas y los pastores consumidos por un fuego celestial. Y como si esto no fuera suficiente, un viento huracanado derribó la casa donde los hijos de Job celebraban, sepultándolos a todos bajo sus escombros. Job, ante la avalancha de desgracias, rasgó sus vestiduras y se postró en tierra. El dolor lo atravesaba como una espada, pero en medio de la angustia, sus labios pronunciaron palabras que resonarían a través de los siglos. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». La primera prueba había sido superada, pero la batalla apenas comenzaba. Las palabras de Job resonaron en el cielo, un eco de fe inquebrantable que desafiaba la oscuridad. Satanás, sin embargo, no se dio por vencido. Regresó ante Dios, su mirada fija en la figura de Job, ahora doblegada por el dolor, pero no quebrantada. «Piel por piel», dijo Satanás con voz venenosa, «todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara». Dios, en su infinita sabiduría, permitió una segunda prueba, pero con una restricción crucial. «He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida». Satanás, con una sonrisa maliciosa, desató una plaga de sarna maligna sobre Job, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. El dolor era insoportable, una tortura constante que consumía su cuerpo. Job, sentado entre cenizas, rascaba su piel con un pedazo de teja, su cuerpo cubierto de llagas repugnantes. El hombre que una vez fue símbolo de prosperidad y salud, ahora era un espectro de sufrimiento. Incluso su esposa, abrumada por la desesperación, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, a pesar de su agonía, respondió con una sabiduría que trascendía el dolor, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: «¿Has hablado? ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». En medio de la miseria, Job se aferraba a su fe, una llama que ardía con más fuerza cuanto más oscura era la noche. Mientras Job sufría en silencio, 3 amigos, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, llegaron desde lejos para consolarlo. Al verlo, apenas lo reconocieron. El dolor había transformado su rostro,
La enfermedad había consumido su carne. Lloraron a gritos, rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas, uniéndose al duelo de su amigo. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio, abrumados por la magnitud del sufrimiento de Job. No había palabras que pudieran aliviar su dolor, solo la presencia silenciosa de la amistad. Pero el silencio no podía durar para siempre. La angustia de Job, como un volcán en erupción, pronto estallaría en un torrente de preguntas y lamentos. El silencio se rompió con un grito desgarrador. Job, incapaz de contener más su sufrimiento, abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Sus palabras, cargadas de amargura y desesperación, resonaron en el aire como un lamento fúnebre. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido, clamó con voz ronca. Aquel día sea de tinieblas, no lo busque Dios desde arriba, ni claridad resplandezca sobre él. Job anhelaba la muerte, la liberación del dolor que lo consumía. Deseaba no haber nacido, no haber conocido nunca la alegría ni la prosperidad, solo para ser ahora testigo de su ruina total. Sus amigos, consternados por sus palabras, guardaron silencio, sin saber cómo responder a tal torrente de angustia. Finalmente, Elifaz temanita, el más anciano y sabio de los 3, tomó la palabra. Con voz suave pero firme, intentó consolar a Job, pero sus palabras estaban impregnadas de la sabiduría convencional de la época, una sabiduría que atribuía el sufrimiento al pecado. Ahora, pues, vuelve en ti, porque quien que fuera inocente, ¿se perdió jamás? ¿Y en dónde los rectos fueron destruidos? Preguntó Elifaz. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran agravio, los ciegan. Elifaz argumentaba que Job debía haber pecado para merecer tal castigo. Lo instaba a arrepentirse, a buscar a Dios en su aflicción, pues sólo así podría encontrar la restauración. Pero Job, en su dolor, rechazó la lógica simplista de su amigo. Él sabía que su corazón era íntegro, que no había cometido pecados que justificaran tal calamidad. ¿Quién me diera que se pesase mi enojo, y se alzasen juntamente mi calamidad y mi pena? Exclamó Job, desafiando a Dios a justificar su sufrimiento. Porque ahora sería mi pena más pesada que la arena del mar. Por eso mis palabras fueron precipitadas. Job se sentía abandonado por Dios, incomprendido por sus amigos. Su dolor era tan profundo que lo llevaba a cuestionar la justicia divina. ¿Por qué sufría el justo mientras el impío prosperaba? ¿Dónde estaba la misericordia de Dios en medio de su angustia? La conversación entre Job y sus amigos se convirtió en un debate apasionado, un duelo de palabras que se extendió a lo largo de días. Cada uno defendía su punto de vista, tratando de explicar el misterio del sufrimiento. Elifaz, Bildad y Zofar, aferrados a la doctrina tradicional, insistían en que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Job, en cambio, se aferraba a su integridad, clamando por una respuesta divina que nunca llegaba. La tensión en el aire era palpable, un torbellino de emociones que amenazaba con consumirlos a todos. Bildad Suita, con su voz aguda y penetrante, tomó la palabra, reforzando el argumento de Elifaz. ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Preguntó con tono acusador. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Bildad insistía en que la muerte de los hijos de Job era una prueba de su pecado, un castigo merecido. Lo instaba a arrepentirse y a buscar a Dios, prometiéndole que la restauración vendría si se apartaba del mal. Pero Job, con el corazón desgarrado por la pérdida de sus hijos, no podía aceptar tal explicación. Ciertamente yo hablaré al Todopoderoso, y quiero razonar con Dios, respondió Job con voz firme. Mas vosotros ciertamente sois recubridores de mentira, todos vosotros sois médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Job rechazaba la falsa consolación de sus amigos, su insistencia en que el sufrimiento era siempre consecuencia del pecado. Él sabía que la vida era más compleja, que el dolor podía llegar incluso a los justos.
Anhelaba una audiencia con Dios, un diálogo directo donde pudiera presentar sus argumentos y obtener una respuesta a su sufrimiento. Sofar Namatita, el más joven de los tres, intervino con palabras duras y condescendientes. No ha de tener respuesta la multitud de palabras. ¿Y el hombre lleno de labios será justificado? Preguntó con desprecio. Tus falacias harán callar a los hombres, y cuando te burlares, no habrá quien te avergüence. Sofar acusaba a Job de hablar sin sentido, de proferir palabras vacías que solo servían para ocultar su culpa. Lo instaba a reconocer su pecado y a humillarse ante Dios, pues solo así podría encontrar la misericordia divina. Job, sintiéndose incomprendido y juzgado, respondió con un sarcasmo mordaz. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría, dijo con ironía. También yo tengo entendimiento como vosotros, ni de nada soy menos que vosotros, y quién habrá que no haya en sí tales cosas. Job se sentía solo en su lucha, abandonado por sus amigos, quienes en lugar de consolarlo, lo acusaban y lo juzgaban. Se aferraba a su integridad, a su convicción de que no había pecado que mereciera tal castigo. La conversación se intensificó, un duelo de palabras que revelaba la profunda angustia de Job y la incapacidad de sus amigos para comprender su sufrimiento. La disputa se intensificó, un duelo de ingenio y desesperación. Job, cada vez más frustrado por la falta de comprensión de sus amigos, elevó su voz con un clamor de angustia. Que me diera el saber dónde le hallase, para que viniera yo hasta su silla. Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos, exclamó Job, anhelando un encuentro directo con Dios. Yo sabría las palabras con que él me respondería, y entendería lo que me dijera. Job ansiaba una audiencia divina, un juicio donde pudiera presentar su caso y obtener una explicación a su sufrimiento. Estaba convencido de su inocencia, de que no había pecado que justificara tal calamidad. Pero sus amigos, aferrados a su doctrina, lo acusaban de arrogancia y blasfemia. ¿Pensáis vosotros hablar en defensa de Dios? ¿O por él hablaréis engaño? Respondió Job con sarcasmo. ¿Haréis vosotros acepción de personas? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Job los acusaba de defender a Dios con falsedades, de atribuirle una justicia cruel y arbitraria. Elifaz, Bildad y Zofar, sintiéndose atacados, respondieron con mayor vehemencia, reforzando sus argumentos con citas de la tradición y la sabiduría popular. Insistían en que Job debía arrepentirse, que su sufrimiento era una prueba de su pecado, que solo la humildad y la sumisión podían traer la restauración. ¿Por qué te arrebata tu corazón? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Preguntó Elifaz con tono acusador. ¿Por qué contra Dios has tornado tu espíritu, y sacaste tales palabras de tu boca? Elifaz acusaba a Job de rebelión contra Dios, de cuestionar su justicia y su sabiduría. Job, sintiéndose acorralado, respondió con un torrente de preguntas y lamentos. ¿Es por ventura dulce al Todopoderoso el que os calumniéis, o que por él mintáis? Preguntó Job. ¿De cierto hará él distinción de vuestras personas? ¿O contenderéis vosotros por Dios? Job los desafiaba a demostrar la justicia de Dios, a explicar el misterio del sufrimiento, a justificar la calamidad que lo había azotado. La conversación se convirtió en un laberinto de argumentos y contraargumentos, un duelo de palabras que revelaba la profunda angustia de Job y la incapacidad de sus amigos para consolarlo. Cada uno se aferraba a su propia verdad, incapaz de comprender la perspectiva del otro. La noche avanzaba, y la oscuridad se cernía sobre ellos, un reflejo de la oscuridad que habitaba en sus corazones. ¿Hasta cuándo habéis de poner fin a las palabras? Entended, y después hablemos, exclamó Job, agotado por la discusión. Porque somos tenidos por bestias, y a vuestros ojos somos viles. Job se sentía humillado, tratado como un animal irracional, incapaz de comprender la sabiduría divina. La noche se desvanecía, y el alba comenzaba a pintar el horizonte con tonos de gris y rosa. La conversación se había estancado, un punto muerto donde la angustia de Job chocaba con la incomprensión de sus amigos. El silencio se cernió sobre ellos, un silencio pesado y ominoso que presagiaba la llegada de un nuevo actor en este drama cósmico. El silencio se espesó, pesado y denso como una niebla que se aferraba a la tierra.
La atmósfera estaba cargada de tensión, un presagio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. De repente, una voz resonó en el aire, clara y penetrante, como el tañido de una campana en la noche. Era la voz de Eliú, hijo de Baraquel Buzita, de la familia de Ram, un joven que había estado escuchando en silencio el debate entre Job y sus amigos. Eliú, indignado por la falta de sabiduría de los ancianos, alzó su voz con un fervor juvenil. Yo soy joven, y vosotros sois viejos, por tanto, he tenido miedo, y he temido mostraros mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la multitud de años declarará sabiduría, dijo con voz firme. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Eliú criticó la incapacidad de los tres amigos de Job para comprender su sufrimiento, su insistencia en que el dolor era siempre consecuencia del pecado. Él, en cambio, creía que el sufrimiento podía tener un propósito mayor, un mensaje divino que Job debía escuchar. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras, continuó Eliú con vehemencia. He aquí yo abrí mi boca, mi lengua habló debajo de mi paladar. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y la sinceridad de mis labios hablará claramente. Eliú argumentó que Dios era justo y misericordioso, que el sufrimiento podía ser una forma de disciplina, una oportunidad para que Job aprendiera y creciera. He aquí, en esto no has hablado justamente, porque Dios es más grande que el hombre, dijo Eliú con convicción. ¿Por qué contiendes contra él? Porque no da cuenta de ninguna de sus razones. Eliú explicó que Dios hablaba de diversas maneras, a través de sueños, visiones y el sufrimiento, para advertir al hombre del peligro y guiarlo por el camino correcto. También con dolores castigado en su lecho, y con congoja continua en sus huesos, dijo Eliú, describiendo el sufrimiento de Job como una posible forma de disciplina divina. Así aparta su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. Eliú instó a Job a escuchar la voz de Dios en su sufrimiento, a reconocer su soberanía y su sabiduría. Si hay cerca de él algún mensajero, algún intérprete, uno entre mil, para anunciar al hombre su deber, para tener de él misericordia, y decirle, líbrale de descender al sepulcro, yo hallé el rescate, su carne será más tierna que en su juventud, volverá a los días de su mocedad, proclamó Eliú con esperanza. Eliú, con su voz resonante, continuó su discurso, tejiendo un tapiz de palabras que buscaban iluminar la oscuridad del sufrimiento de Job. Escuchadme, sabios de corazón, y vosotros los que sabéis, oídme, proclamó Eliú, atrayendo la atención de todos los presentes. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. Eliú afirmó que la sabiduría no se encontraba solo en la edad, sino también en la capacidad de discernir la verdad. Criticó a los amigos de Job por su falta de comprensión, por aferrarse a una doctrina rígida que no ofrecía consuelo ni respuestas. Escogemos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros lo que es bueno, continuó Eliú, invitando a todos a reflexionar sobre la justicia divina. Porque Job ha dicho, yo soy justo, y Dios ha quitado mi derecho. Porque he mentido yo contra mi justicia, mi llaga es incurable, sin haber pecado. Eliú reconoció la integridad de Job, su convicción de que no había pecado que mereciera tal castigo. Sin embargo, también señaló que Job había pecado al cuestionar la justicia de Dios, al exigir una explicación que estaba más allá de la comprensión humana. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua?, preguntó Eliú con retórica, que va en compañía con los que obran iniquidad, y anda con los hombres malos. Porque ha dicho, de nada servirá al hombre que se deleite en Dios. Eliú acusó a Job de unirse a los impíos al cuestionar la bondad de Dios, al dudar de que la justicia divina pudiera traer felicidad. Sin embargo, también ofreció una esperanza de restauración, una oportunidad para que Job reconociera su error y encontrara la paz. Por tanto, varones de entendimiento, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad, proclamó Eliú con convicción. Porque él pagará al hombre según su obra, y hará que a cada uno le suceda conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia,
y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Eliú reafirmó la justicia divina, la certeza de que Dios recompensaría a los justos y castigaría a los impíos. Sin embargo, también reconoció que los caminos de Dios eran misteriosos, que el sufrimiento podía tener un propósito más allá de la comprensión humana. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién dispuso el mundo entero?, preguntó Eliú, desafiando a Job a reconocer la grandeza de Dios. Si él pusiera sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Eliú invitó a Job a contemplar la inmensidad del universo, la fragilidad de la vida humana. Le recordó que Dios era el creador y sustentador de todo, que su sabiduría y su poder eran infinitos. La vehemencia de Eliú llenó el aire, un torrente de palabras que buscaban abrir los ojos de Job a la grandeza de Dios. Si hay en él inteligencia, ¿quién le dará órdenes?, preguntó Eliú con voz resonante. ¿Y quién le dirá? ¿Has obrado injustamente? Eliú desafió a Job a reconocer la soberanía de Dios, la imposibilidad de que el hombre comprendiera completamente sus caminos. Acuérdate de ensalzar su obra, la cual contemplaron los hombres, continuó Eliú, invitando a Job a admirar la creación divina. Todos los hombres la ven, la mira el hombre de lejos. Eliú instó a Job a contemplar la inmensidad del universo, la complejidad de la naturaleza, la perfección de la obra de Dios. He aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, ni es posible seguir la huella de sus años, proclamó Eliú con admiración. Porque él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el estruendo de su pabellón?, preguntó Eliú con retórica. He aquí que sobre él extiende su luz, y cubre las profundidades del mar. Porque con estas cosas juzga a los pueblos, y da comida en abundancia. Eliú explicó que Dios usaba los fenómenos naturales para mostrar su poder y su justicia, para castigar a los impíos y bendecir a los justos. El sufrimiento de Job, por lo tanto, podía ser parte de un plan divino más amplio, un misterio que solo Dios podía comprender. Con las nubes cubre sus manos, y les manda que caigan sobre lo que está cerca, continuó Eliú, describiendo la forma en que Dios controlaba las tormentas y los relámpagos. Su estruendo declara acerca de él, y el ganado también acerca de la tempestad que se avecina. Eliú señaló que incluso los animales podían sentir la presencia de Dios en la naturaleza, que la creación entera testificaba de su poder y su gloria. Instó a Job a abrir sus ojos y su corazón a la voz de Dios, a reconocer su soberanía y su sabiduría. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras, repitió Eliú, instando a Job a prestar atención a su mensaje. He aquí yo abrí mi boca, mi lengua habló debajo de mi paladar. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y la sinceridad de mis labios hablará claramente. Por el soplo de Dios se da el hielo, y se estrechan las anchas aguas. Continuó Eliú, describiendo la forma en que Dios controlaba el hielo y la nieve, la forma en que transformaba el agua en hielo y la tierra en un desierto blanco. También con la humedad espesa carga las altas nubes, y las nubes esparcen su luz. Escucha esto, Job, detente, y considera las maravillas de Dios, instó Eliú, invitando a Job a contemplar la grandeza de la creación. ¿Sabes tú cómo Dios las pone y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Conoces tú las diferencias de las grandes nubes, las maravillas del perfecto en conocimiento? Eliú desafió a Job a reconocer su ignorancia, la imposibilidad de comprender completamente los caminos de Dios. Le recordó que la sabiduría humana era limitada, que solo Dios poseía el conocimiento perfecto. ¿Por qué están calientes tus vestidos, cuando la tierra está quieta con el viento del sur?, preguntó Eliú con retórica. ¿Extendiste tú con él los cielos, fuertes como un espejo fundido? Eliú describió la inmensidad del universo, la perfección de la creación, la imposibilidad de que el hombre pudiera haber participado en su diseño. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar nuestras razones a causa de las tinieblas, confesó Eliú, reconociendo la dificultad de comprender los misterios divinos.
¿Ha de serle contado al cuando yo hablaré? ¿O dijo un hombre jamás que sería aniquilado? Eliú reflexionó sobre la naturaleza de la comunicación con Dios, la dificultad de expresar la verdad y la humildad necesarias para acercarse a Él. Reconoció que la sabiduría humana era limitada, que solo Dios poseía el conocimiento perfecto. Y ahora ciertamente no se ve la luz esplendente en los cielos, luego que el viento pasó y los limpió. Continuó Eliú, describiendo la belleza y la pureza de la creación. Del norte viene el resplandor de oro. En Dios hay una majestad terrible. Al Todopoderoso no le alcanzamos. Él es grande en poder, y en juicio, y en grande rectitud, y no afligirá. Eliú concluyó su discurso con una exaltación de la grandeza de Dios, su poder, su justicia y su misericordia. Instó a Job a reconocer su pequeñez ante la inmensidad divina, a confiar en su sabiduría y a aceptar su voluntad. El discurso de Eliú se desvaneció en el aire, dejando un eco de asombro y reflexión. Un silencio expectante se apoderó del lugar, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, aguardando la respuesta divina. De repente, un viento huracanado irrumpió en la escena, un torbellino de polvo y arena que oscureció el cielo y sacudió la tierra. En medio de la tempestad, una voz resonó, profunda y majestuosa, como el estruendo de 1000 truenos. Era la voz de Dios, que finalmente respondía a la súplica de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?, preguntó Dios con voz atronadora. Ciñe ahora tus lomos como varón, porque yo te preguntaré, y tú me contestarás. Dios desafió a Job a demostrar su sabiduría, a explicar los misterios de la creación, a justificar su cuestionamiento de la justicia divina. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia, preguntó Dios, recordando a Job su pequeñez ante la inmensidad del universo. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dios describió la maravilla de la creación, la forma en que había diseñado el mundo con precisión y sabiduría. ¿Dónde se han afirmado sus fundamentos? ¿O quién puso su piedra angular, cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? Preguntó Dios, evocando la imagen de la creación como un acto de celebración cósmica. Dios desafió a Job a explicar los misterios del mar, la forma en que había puesto límites a sus olas, la forma en que había creado las criaturas marinas. ¿Has entrado tú hasta los manantiales del mar, y has andado por el fondo de los abismos?, preguntó Dios, recordando a Job su ignorancia de las profundidades del océano. ¿Han sido abiertas para ti las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? Dios describió la maravilla de la luz y la oscuridad, la forma en que había establecido sus límites, la forma en que había creado el día y la noche. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto, preguntó Dios, desafiando a Job a comprender la vastedad del planeta. ¿Dónde está el camino a la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Dios describió la maravilla de la nieve y el granizo, la forma en que había almacenado sus tesoros, la forma en que los usaba para mostrar su poder y su justicia. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Preguntó Dios, recordando a Job su control sobre las fuerzas de la naturaleza. Dios desafió a Job a explicar los misterios de los fenómenos atmosféricos, la forma en que controlaba los vientos y las tormentas, la forma en que enviaba la lluvia y el rocío. ¿Por qué camino se reparte la luz, y se esparce el viento solano sobre la tierra?, preguntó Dios, desafiando a Job a comprender la complejidad del clima. ¿Quién repartió conducto al turbión, y camino a los relámpagos y truenos, para hacer llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre? La voz de Dios resonó con una fuerza inigualable, un torrente de preguntas que desafiaban la comprensión humana. ¿Quién da al asno montés su libertad, y quién suelta sus ataduras?, preguntó Dios, describiendo la libertad y la independencia de las criaturas salvajes. ¿A quién puse yo casa en la soledad, y sus moradas en la tierra estéril? Se burla de la multitud de la ciudad, y no oye las voces del arriero. Job, humillado y arrepentido,
reconoció la grandeza de Dios y su propia pequeñez. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, confesó Job con humildad. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, complacido con la humildad y el arrepentimiento de Job, lo bendijo abundantemente. Restauró su salud, duplicó su riqueza y le dio nuevos hijos. Job vivió muchos años, testigo de la bondad y la justicia de Dios, un ejemplo de fe inquebrantable y humildad ante la grandeza divina. Si te gustó este relato, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Gracias por ver. Adiós.